Y Abel Shittim es, yo le llamo el lugar de la decisión. Préstele atención a esto, por favor. Yo les dije a usted que esto es la enseñanza ya. Shittim, en hebreo, usted sabe que significa acacia. Acacia es una madera o es un árbol que se utilizaba para cosas preciosas. De hecho, casi todos los muebles, incluyendo el templo, estaba construido, el Mishkan, el tabernáculo, estaba construido de acacia. El arca del pacto de acacia. De manera que la acacia es muy importante. Pareciera que la acacia simboliza sabiduría, conocimiento, conciencia. Pareciera que eso simboliza acacia, Shittim. Así que usted está en ese lugar, usted está en la casa del desierto, está en el límite de todo el desierto por donde usted ha venido, y algunas personas llegamos aceleradas a ese lugar. Préstele atención a esto. Habemos algunas personas que sí pasamos, unos se quedaron allá en el desierto, usted lo sabe, en este camino que no es fácil. Unos se quedaron en el desierto, unos están en el desierto, allá se quedaron. Pero otros llegaron hasta Shittim, llegaron hasta el año 40, llegaron hasta el lugar del límite, el lugar de la decisión, Shittim. Estamos en el 10º mes, que sea bueno para nosotros y para todo Israel. Y cuando digo estamos en el 10º mes, estamos saliendo del mes número 10 y estamos dándole entrada y la bienvenida y pasando esa estafeta del 10º mes al mes número 11. Nadie dijo que este camino sería fácil. Ese fue el mensaje de todo este mes que pasó. Nadie ha dicho que este camino, que el camino del Malhut, que el camino del reino, para poder entrar al reino, sería fácil. Pero si recibes educación y aprendes a caminar con salud emocional, encontrarás el éxito en todo lo que hagas. Ese ha sido el mensaje del mes número 10. Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química, en 1908 contaba la siguiente anécdota. Hace algún tiempo recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un 0 a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física. Pese a que éste afirmaba con insistencia que su respuesta era absolutamente cierta, profesor y estudiante acordaron pedir arbitraje a alguien imparcial y fui elegido yo. Leí la pregunta del examen y decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: lleva el barómetro a la azotea del edificio, átala a una cuerda muy larga, descuélgalo hasta la base del edificio, marca y mide. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. La verdad que fue una respuesta muy sencilla. Realmente el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio de su año de estudios, obtener una nota más alta y así certificar su alto nivel en física. Pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí 6 minutos para que me respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que la respuesta debía demostrar su conocimiento de física. Habían pasado 5 minutos y el estudiante no había escrito nada.
Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de todas. Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba, escribió la siguiente respuesta: coge el barómetro y déjalo caer al suelo desde la azotea del edificio, calcula el tiempo de caída con un cronómetro, después se aplica la fórmula altura igual 0.5 por A por T al cuadrado y así obtenemos la altura del edificio. En este punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota más alta. Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta. Bueno, me respondió, hay muchas maneras. Por ejemplo, coges el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtenemos también la altura del edificio. Perfecto, le dije. ¿Y de qué otra manera? Sí, contestó. Hay un procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. Coges el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta baja. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Hay un procedimiento más sofisticado. Puedes atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea, la gravedad es cero, y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular, al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos calcular sin duda la altura del edificio. O si no, atas el barómetro a una cuerda y la descuelgas desde la azotea a la calle. Usando como un péndulo, puedes calcular la altura midiendo su periodo de precisión. En fin, concluyó, existen muchas otras maneras. Probablemente la mejor sea coger el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del conserje. Cuando abra, decirle: señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. En este momento de la conversación le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema. La diferencia de precisión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Como era de esperarse, dijo que la conocía, pero que durante sus estudios sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. Creo que esta es la parte importante. El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nobel en física de 1922, más conocido por ser el primer en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica. Al margen del personaje, lo divertido y curioso de la anécdota, lo esencial de esta historia es que le habían enseñado a pensar. Por supuesto, cuando yo empecé a leer todo esto me di cuenta que era bastante largo, pero para poder entender que ante una pregunta pueden haber muchas respuestas, y eso se entiende mucho en el judaísmo. Siempre en el judaísmo para toda pregunta hay varias respuestas. Y el ser humano debe de aprender a pensar.
lamentablemente conozco muchas personas que cuando hablamos acerca de religión, cuando hablamos acerca de creencias, cuando hablamos acerca de doctrinas, se cierran, y hay personas que creen que el conocimiento que tienen es el único en toda la tierra. Y aquí es donde yo quiero que esta enseñanza de hoy le ayude a usted a aprender a pensar y que se dé cuenta que van a haber muchas respuestas ante una pregunta y que van a haber muchas respuestas ante una creencia. Y cuando nos encerramos en nuestras creencias y que creemos que sí son y que no pueden claudicar, que no pueden cambiar porque así me la enseñó una persona, pero no me enseñaron a pensar, sino me enseñaron a seguir a los demás. Ahí es donde terminamos perdiendo la dirección del lugar hacia donde vamos. Estamos dando por entrada al mes número 11, Hadesher Hodesh, si se dice 11º mes, y tiene que ver con un brazo, una mano, un trabajo, servicio hecho, eso es en pictografía, y eso es para la letra Yod, que tiene un valor de número 10, así es como se lee en hebreo, que es brazo y mano, trabajo y servicio hecho. Y luego tenemos la letra Aleph, que sería como ponerle el número 1. 10 más 1 es 11, así se lee en hebreo, que es la cabeza de un buey, que es fuerza, poder, pero también es liderazgo. La parashá que corresponde a este día es para la parashá número 43, la porción de esta semana, la porción de este nuevo mes es la parashá 43, que tiene por nombre Masaei. Masaei se traduce o se interpreta como partidas, como etapas. Esta porción se encuentra en Bemidbar, en Números capítulo 33, verso 1, hasta el capítulo 36, verso 13. Eso significa que del 33, capítulo 1 del libro de Números, Bemidbar, que Bemidbar significa en el desierto, hasta el capítulo 36, verso 13, usted tiene para estudiar durante toda esta semana esta porción que le estoy dando. Quiero invitarlo para que tomen lápiz, papel, para que escriba, porque posiblemente algo nuevo va a aprender hoy para hacerlo parte de su vida. Dice capítulo 33, verso 1, estas son las etapas de los hijos de Israel, los cuales salieron de la Eretz de Mizraim, de la tierra de Egipto, por sus escuadrones bajo la mano de Moshe y Aarón. Verso 2, y Moshe escribió sus salidas conforme a la boca de Yahú. Estas pues son sus etapas de acuerdo a sus salidas. Verso 3, de Ramsés, partiendo en el mes primero, o sea, Israel sale de un lugar que se llama Ramsés. A los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesaj, de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todo Mizraim. Verso 4, estaban enterrando los Mizraim, los egipcios, a quienes habían sido muertos por Yahú, a todo primogénito, habiendo Yahú hecho también juicios contra Elohim, contra sus dioses. Verso 5, partieron pues los hijos de Israel de Ramsés y asentaron campamentos en Sucot. Ahora, acuérdense por favor que las etapas que Israel va a comenzar fueron 42 etapas, 42 lugares donde alguna lección de vida iban aprendiendo. Eran 42 caminos, 42 llegadas hasta poder llegar a la famosa tierra prometida. Ahora, desde el verso 5, que es el que acabamos de leer, que partieron pues los hijos de Israel de Ramsés
y asentaron campamentos en Sucot. Voy a saltarme del verso 5 al verso 49 porque se van mencionando cada una de las etapas, cada uno de los lugares, pero yo quiero que nos vayamos al verso 49 porque la enseñanza de hoy tiene que ver con esta conexión que hay desde el principio hasta el final. Verso 49 dice: finalmente se asentaron junto al Jardín, junto al Jordán, desde Beit Yeshimot hasta Abel Shittim en los campos de Moab. O sea, fueron 42 etapas desde Ramsés hasta Shittim. O sea, que las 42 etapas llegaron a un lugar que se llama Shittim. Quiero mostrarles y quiero enseñarles algo, y es que siempre un nombre y un número, cuando usted lo está viendo en la Torá, todo está relacionado con un propósito. O sea, que aparezcan números en la Torá, que aparezcan letras en la Torá. Las letras, cada punto de la Torá, cada número de la Torá tiene un valor muy importante que puede transformar no solamente la interpretación de una persona, sino su manera de vivir. Cada palabra tiene un porqué y un para qué. Comenzamos diciendo que partieron ellos de Ramsés. Por favor, presten atención a este nombre, Ramsés. Ahora, Ramsés significa alguien que está naciendo del sol. O podrían decir algunas personas, hijo del sol. O sea, para los Misraim, para los egipcios, el sol era el dios mayor. Así que un faraón, o Ramsés que se llamaba en este caso, él, el nombre que tenía era como un descendiente o como alguien que había, que era considerado el dios del sol, el sol, Ramsés. O sea, cuando Israel está saliendo de Misraim, pareciera entonces que ellos están saliendo con el sol en su rostro, con el sol en su rostro. Habían sido deslumbrados, para esto preste la atención. Israel había sido deslumbrado porque ellos eran nada en Misraim, en Egipto. Ellos no eran personas importantes porque ellos eran esclavos. Así que algunas personas que no habían sido enseñadas a pensar, se habían atribuido y habían sido deslumbrados por el poder majestuoso que tenía Ramsés, que era el rey, era el dios sol en este momento de Misraim, de Egipto. Era lo único que ellos entendían. Por supuesto, el pueblo de Israel entendía que había un Dios de los hebreos, un Eloah de los hebreos. Pero quien les daba todo el sustento y quienes tenían el gran poder en Misraim, en Egipto, era Ramsés. Así que había una dicotomía. Había por un lado el Dios de Israel, el Eloah de Israel, pero por otro lado habían visto todo el poder que tenía Misraim, Egipto. Así que entendían que Ramsés era el dios del sol. Muchos de ellos. Y esto pasa con las personas que no les enseñaron a pensar. Hay personas que son inteligentes. Hay personas que son muy inteligentes, pero también no les enseñaron a pensar. Ese es otro gran problema. Ahora, por supuesto, todo el pueblo de Israel que estaba en Misraim estaba en la zona de esclavitud y confort. Acuérdese, hay personas que están en zonas de esclavitud, son esclavas de un negocio, esclavas de una empresa, esclavas de su propia vida, esclavas con personas y se vuelven esclavas. Pero esa misma esclavitud llega un momento que estás tan acostumbrado a ella que se vuelve tu zona de confort. Hay personas que están soportando a alguien
y se quedan en esa zona de confort porque sienten que su vida no puede continuar si no es a través de esa situación, de esa circunstancia o de esa persona. Y no son libres y no son felices y no van a alcanzar la felicidad, y muchas personas no alcanzan la felicidad porque dependen o son codependientes de alguna circunstancia específica que esté cerca de ellos. Por supuesto, una persona que sea esclava y que esté en esa zona de confort es una persona que tiene falta de identidad, no tiene su propia identidad. Y lo más importante de esto, préstale atención por favor, es que al no tener identidad propia, automáticamente comienzan a hacer la envidia. Por favor, préstele atención a esto. Miren lo que pasa en Misraim. Hay ciertas personas del pueblo de Israel que fueron esclavas, que hoy están siendo esclavas y que están en una zona de confort por el conocimiento que tienen. Ahora, están bien, están ahí, así me lo enseñó mi abuela, así me lo enseñó mi mamá y así me pasó a mí. Con la Virgen María, con San Judas Tadeo, con la Virgen de Suyapa, con Jesucristo, con el Sagrado Corazón de Jesús, y empezamos a poner cualquier Dios que usted quiera, porque es respetable que las personas tengan sus creencias. Es respetable. El que cree en Jesús cree que eso es lo mejor que hay. El que cree en la Virgen María creen que eso es lo mejor que hay. El que cree en Hashem cree que es lo mejor que hay. El que cree en Mahoma o en Mohamed cree que es lo mejor que hay. Cada uno cree que es lo mejor que hay y es entendible. Pero vuelvo otra vez, acuérdense por favor, no hay una sola manera de pensar. Yahú no dejó el conocimiento puesto en una sola doctrina o en una sola creencia o en una sola raza. Yahú quiso que todos tuviéramos un poco para poder volvernos pensantes, que hayamos aprendido a pensar. Ahora, por supuesto, acuérdense que el viaje es de Ramsés y son 42 etapas hasta llegar a un lugar que se llama Shittim. ¿Ok? Cuando sales al desierto, y esto préstale atención, porque me gustaría que usted fuera tomando esto no como la historia del pueblo de Israel allá en Egipto, sino que la tome como una historia que se va a hacer vida, carne en usted. Ahora, cuando sale una persona del desierto, préstale atención a esto por favor. Perdón, no cuando sales del desierto, cuando sales al desierto, o sea, cuando sales de la esclavitud, cuando sales de Egipto y sales al desierto y empiezas a pasar por estas 42 etapas, comienzas a tener contiendas. Y usted tiene contiendas con aquel que lo quiere sacar de la esclavitud. Y empiezan las contiendas. Y por favor préstele atención a esto, porque yo quiero transmitirle lo que el pueblo de Israel vivió en Misraim y en el desierto, para que usted vea cómo hoy en día ese Egipto, ese Misraim, esa esclavitud nos tiene atrapado y por eso no tenemos la capacidad de pensar. Preste atención a esto. Y yo sé, vuelvo otra vez, como diría alguien, vuelve la burra al trigo. Tenemos esclavitud física, no sé si usted está viendo la imagen, pero aparece una persona muy gorda comiendo de todo, física, esclavitud física. Y yo le he dicho a muchas personas, sepa alimentarse, mire qué está entrando por su boca, mire qué está comiendo, qué está consumiendo. Pregúntese, porque somos esclavos físicamente. Si estás haciendo ejercicio, si no estás haciendo ejercicio, ¿qué es lo que te estás alimentando? ¿Y sabe qué me dicen mucha gente? Mucha gente me dice, de algo me voy a morir.
Y muchas personas saben hacer lo correcto, saben alimentarse bien y no lo hacen. Muchas personas saben que consumir carnes es malo y es dañino porque algo aprendieron por ahí. No han sido enseñados a aprender. Pero algo saben por ahí, porque vieron que tuvieron un hermano o un familiar que era muy gordito y que estaba enfermo por mal alimentarse, etcétera, 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 o muy flaquito, como usted lo quiera ver. Y se le dijo todo el tiempo que tenía que prestarle atención a eso y no le importó y se terminó muriendo. Eso le puede suceder a cualquiera. Ahora, a veces estamos contendiendo con aquellos que nos quieren sacar de la esclavitud física y luego viene también que nos quiere sacar de la esclavitud mental. Y cuando digo esclavitud mental, estamos llenos de paradigmas. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que le digan que va a tener una bebé, una niña, comienza a comprar todo lo que tiene que ver con el color rosa o con el color rosado, porque nos enseñaron, nos educaron que el color rosado es para las niñas y el color azul es para los varones. Cuando seguimos ideologías, por ejemplo, yo les demuestro a las personas que el día de Shabbat, el día de reposo bíblico, torático, el hebreo, no es un viernes sábado como lo tienen en Grecia y en Roma. Todo el mundo pelea conmigo. Lo más interesante es que nadie en el mundo me puede demostrar que el día viernes, en la caída del sol, y el sábado es día de reposo bíblico. Nadie lo puede demostrar, no hay forma de cómo lo demuestren. Y yo se lo demuestro cómo se hace el calendario bíblico, cómo Yahú dio especificaciones de cómo ver el día de reposo, el día de Shabbat, pero la gente no. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a pensar. Cuando yo di el salto de guardar viernes, sábado a el Shabbat bíblico, no fue fácil. De pronto un martes era Shabbat. Un día como hoy, Shabbat. Y eso viene a romper todo. Usted tiene que ser independiente. Usted tiene que tener su propio trabajo, ser su propio jefe, pero eso significa que usted es cabeza. Si usted es cola, si usted depende de una empresa, usted es cola. Y no puede celebrar estas fiestas, porque usted es cola. No sé si está captando el mensaje. Ahora, hay algunos que piensan que matar infieles o decapitar infieles es agradar a su Dios. Y lo hacen, porque ese es el pensamiento, son los paradigmas y es la manera de cómo la ideología empieza a cambiar nuestra mente y esa mente empieza a enfermarse. Ahora, usted empieza a contender también con aquellas personas que lo quieren sacar a usted de la esclavitud emocional. Y cuando hablamos de la esclavitud emocional, imagínese todo lo que tiene que ver con las emociones. Que si usted recibió un maltrato, a veces usted ni siquiera se acuerda, ni siquiera recuerda qué fue lo que le pasó en su vida. No sabe qué le pasó de 0 a 3 años, pero usted posiblemente pasó un trauma, un dolor, y hoy en día usted hace o vive de cierta manera que deja a todo el mundo pensando. Posiblemente usted es chismoso y usted no sabe cómo es que entró ese espíritu de chisme en su vida. Posiblemente usted es mentiroso
Y son esos frutos que vamos obteniendo y que vamos teniendo en nuestra vida y los vamos mostrando. Y a veces por los frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, según el fruto que usted esté mostrando, voy a decirlo en negativo, de su vida, se puede llegar a determinar cuál es la raíz que está produciendo ese fruto. No sé si me estoy dando a entender. Para temas emocionales. Ahora, por supuesto que está también que usted contiende con aquel que lo quiere sacar de la esclavitud espiritual. Ya vimos la física, vimos la mental, la emocional y la espiritual. Hay personas que creen que asistir a una iglesia, asistir a una sinagoga, a una cajal o a una mezquita me hace espiritual. Hay personas que creen que estar en cuatro paredes los hace espirituales. Y esto no es espiritual. Esto tarde o temprano se va a convertir en polvo. Tarde o temprano esto, el tiempo, esto. Pero esto no es espiritualidad. La espiritualidad la tenemos que llevar dentro. Por supuesto, este es un lugar que lo preparamos porque queremos que algo quede en su vida, donde sea un lugar neutro. Pero entienda qué es realmente la espiritualidad. La espiritualidad no tiene credos, no tiene religiones, doctrinas. Si usted es de las personas que cree que lo que usted sabe es lo absoluto, conozco personas que me han dicho que están convencidos de su absoluta verdad. Nunca se han cuestionado, nunca se han preguntado, nunca han empezado a investigar. Miren, una persona que cuestiona no es una persona tonta, es una persona que quiere saber la verdad. Pero hay personas que se quedaron porque así me lo enseñó mi abuela, así me lo enseñó mi mamá, y no importa si su mamá lo haya amado a usted con toda su fuerza y con todo su corazón, pero si estaba equivocada, usted va a seguir el mismo patrón de error. Hasta que usted comience a preguntarse, hasta que usted comience a indagar, entonces posiblemente va a comenzar a cambiar no solamente su vida, sino su entorno y por supuesto el comienzo para que se restauren todas las cosas. Ahora, entienda algo usted. Siempre, mire por dónde va yendo la enseñanza para que usted me entienda. Le explicaba entonces que hay una zona de esclavitud y de confort. Cuando usted sale de esa zona, sale sin identidad, porque eso le pasó al pueblo de Israel. Salió de Misraim, salió de Egipto, salió de la zona de confort, pero salieron sin identidad. Cuando una persona sale sin identidad, viene con envidia. ¿Envidia de qué? No envidia con sus compañeros, no envidia con sus hermanos. Usted viene saliendo con envidia de Ramsés. O sea, usted era esclavo, pero usted envidiaba lo que tenían los egipcios, porque usted era esclavo. Y sale con esa envidia. Y cuando viene con esa envidia, entonces usted empieza a contender con sus hermanos. Pero no está contendiendo con sus hermanos, usted no está contendiendo en su casa por tener problemas con su familia. Está contendiendo porque usted viene con un espíritu de envidia. O sea, acuérdese otra vez, la zona de confort y la esclavitud y la falta de identidad hizo que usted desarrollara envidia. Así que usted viene con esa arañita desde Misraim, desde la zona de esclavitud en la que usted ha estado, viene con eso y empieza a contender con su familia, empieza a decir, es que allá habían cebollas. Miren, hay personas que por el miedo a la responsabilidad no se atreven a tener sus propios negocios. Porque están pensando que aquellos de allá, mis jefes, esos sí son Ramsés, esos sí son los dioses del sol, esos sí tienen imperios grandes, pero yo, alguien que no tiene identidad, que no sabe quién es, pero dentro de mí hay un gusanito de envidia. Yahú nos quiere sacar de Misraim, de Egipto, nos quiere sacar de esa zona de confort. Y muchas veces nos saca, perdón la expresión, a patadas.
nos saca patadas, sal. Y cuando estamos afuera, ¿qué hago? Empiezo a contender, traigo envidia, empiezo a contender y la contienda, esa contienda me lleva al fracaso. Yo creo que la enseñanza va a comenzar a partir de este momento. Volvamos a Números, capítulo 33, verso 5. Dice: partieron pues los hijos de Israel de Ramsés y asentaron campamentos en Sucot. Verso 49. Finalmente se asentaron juntos al Jordán, o sea, ya terminaron, ya pasaron las 42 etapas de su vida, desde Beit Yeshimot hasta Abel Shittim en los campos de Moab. Desde Beit, la casa Yeshimot, hasta Abel Shittim. Beit Yeshimot es casa del desierto. Préstale atención a esto. Esto es importante. Esta Beit Yeshimot es la casa del desierto. ¿Qué quiere decir? Es como el lugar donde tú te estás graduando. Es el límite de tu desierto. O sea, hay personas que se les está terminando el desierto, las 42 etapas de su vida, y estas personas están en ese lugar, Beit Yeshimot, o sea, en la casa del desierto. Al final salieron de Ramsés hace 42 etapas, pero llegaron y están ahí. Es el límite, ya no hay más, esto es lo último. Estás en tu número 40, estás 40 años después, estás en el año donde te vas a graduar. O sea, estás ahí exactamente en la casa del desierto. O sea, ¿qué significa la casa del desierto? Yeshimot. Que en ese mismo lugar también está Abel Shittim. Y Abel Shittim yo le llamo el lugar de la decisión. Préstele atención a esto, por favor. Yo les dije a usted que esto es la enseñanza ya. Shittim, en hebreo, usted sabe que significa acacia. Acacia es una madera o es un árbol que se utilizaba para cosas preciosas. De hecho, casi todos los muebles, incluyendo el templo, estaba construido, el Mishkan, el tabernáculo, estaba construido de acacia. El arca del pacto, de acacia. De manera que la acacia es muy importante. Pareciera que la acacia simboliza sabiduría, conocimiento, conciencia. Pareciera que eso simboliza acacia, Shittim. Así que usted está en ese lugar, usted está en la casa del desierto, está en el límite de todo el desierto por donde usted ha venido, y algunas personas llegamos aceleradas a ese lugar. Préstale atención a esto. Habemos algunas personas que sí pasamos, unos se quedaron allá en el desierto, usted lo sabe, en este camino que no es fácil. Unos se quedaron en el desierto, unos están en el desierto, allá se quedaron. Pero otros llegaron hasta Shittim, llegaron hasta el año 40, llegaron hasta el lugar del límite, el lugar de la decisión, Shittim. Y ahí, en ese lugar del desierto, pero que al mismo tiempo es Abel Shittim, es el lugar de la decisión, yo estoy viendo hacia el frente, pero me doy la vuelta y empiezo a ver las 42 etapas de mi vida. Hoy estoy en Shittim, estoy en el lugar de la decisión. Fueron 42 etapas desde Ramsés, desde allá, desde donde Yahweh empezó a tratar conmigo, desde que nací, si usted quiere ponerle, desde que mis padres me maltrataron, desde que no me amaron, desde la tristeza, desde las situaciones que pasé en mi vida, desde allá, desde esas etapas de dolor, desde allá, estoy viendo Ramsés. Espero que usted me entienda lo que estoy hablando en este momento. Y estoy viendo que estoy en este momento en Shittim. Y me doy la espalda. Miren, hoy es Shittim. Hoy. No importa si esta enseñanza la van a ver dentro de 20 años. Hoy es Shittim.
O sea, hoy es el momento de la decisión y usted puede darse vuelta y mirar las 42 etapas de su vida. Mirar la tristeza, el dolor, el desánimo, la angustia, la pobreza, ver todo lo malo que le pasó en todas sus 42 etapas, en toda su vida. Usted puede verlos hacia allá. Y hoy es el tiempo de la decisión. Porque Shittim es acacia. Es como que eres lo preciado. Shittim es como que llegaste a la sabiduría, pero también le dije a usted que también llegamos acelerados. Una persona que llega acelerada es una persona que no tiene todavía la capacidad de haber preguntado, de haber aprendido. Hay quienes llegaron por conocimiento, por alcanzar una meta. Llegaron a la meta, llegaron al número 42, pero todavía no han entrado a la tierra prometida. Por favor, deténganse un momento aquí. Hay quienes alcanzaron la meta, pero el hecho de que usted haya llegado al 42 significa la meta, pero no significa el propósito. O sea, Yahú nos sacó de Misraim para llevarnos al propósito. El propósito no era Shittim, aunque usted en Shittim se puede sentir ya que ya llegó. Todavía falta entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es el propósito de estas 42 metas, de estas 42 etapas, de estos 42 caminos, de estos 42 desiertos, de estas 42 paradas? ¿Cuál era el propósito de Yahú? Era llegar el momento donde usted tiene que decidir. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Usted viene del dolor, de la tristeza, de lo mal que me trató la vida, de la angustia, de la desesperación, de haberle entregado no sé cuántos años a este hombre o a esta mujer de porquería, y sentirse frustrado o frustrada porque no logró alcanzar aquel cuento de hada que usted tenía a sus 14, 15 años, de que se iba a encontrar con el príncipe azul o la princesa y que su vida iba a ser feliz. Pero usted llega a Shittim y ahí es donde está la decisión. ¿Qué vamos a decidir? Hoy, sin importar todo lo bueno y lo malo que le haya sucedido a usted, o que usted haya sido el malo de la película, porque cualquiera de los dos puede ser, usted está en Shittim en este momento, hoy, sin importar el año que esté dándose esta enseñanza, sin importar si ya yo me morí y usted está escuchando esta enseñanza, hoy es Shittim. Ahora, entienda algo, que puede ser que para usted Shittim sea el día de la decisión, pero también tiene que entender que Shittim también puede venir de una raíz hebrea que significa Shetut, que es Shetut, porque se escribe con las mismas letras, Shittim con Shetut. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Que en Shittim, en el lugar de la decisión, usted va a encontrarse con una persona que es sabia, con una persona con conocimiento, con una persona con conciencia y que la ha adquirido a través de las experiencias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Usted se da la vuelta, no sé si está viendo el muñequito que tengo en un cuadro rojo. Usted se está dando la vuelta, ve las 42 etapas de su vida y dice usted: voy a sacar lo mejor de todo lo malo que me pasó, voy a hacer resiliencia. O sea, de todas las circunstancias negativas y malas que pasaron, hoy es el día de la decisión. Yo voy a decidir si todo lo que me pasó fueron tonterías, o voy a decidir si todo lo que pasó fue para que Yahú me volviera una persona sabia, con conocimiento, con conciencia, a través de todas esas experiencias negativas que usted ha tenido en su vida. Como puede ser que usted vuelva, en vez de estar en el lugar de Shittim, usted está en el lugar de Shetut, porque Shetut significa tonterías,
significa inconsciencia, significa dolor, significa tristeza, significa amargura, significa resentimiento. Ahora, por eso les dije, estamos en el lugar de o tonterías en su vida o sabiduría. Lo que pasó, pasó. Bueno o malo, ya pasó. Hoy es el presente. Por eso no me importa si hoy estamos en el 2024 o estamos en el 2050. Hoy lo que pasó, ya pasó. Pero hoy toca decidir en qué va a convertir usted todas esas 42 etapas de su vida. Hoy toca sacar lo positivo de lo negativo. Hoy usted se convierte en una persona con pensamiento sabio o con un pensamiento de tonterías. Hoy estamos en Shittim, que es el lugar de la decisión. Shittim. Por supuesto, las etapas son dolores que Yahú ha producido en tu vida para avisar que existe una enfermedad que debe ser sanada. Hacer un ultrasonido. Hace unos años atrás, déjenme contarle esta historia porque esto me pasó a mí. Y gracias a eso que me pasó, hoy puedo contárselo como una anécdota que le va a servir en la vida. Hace muchos años atrás, estábamos en Sucot y me comenzó a pegar un dolor fuerte en el estómago, pero fuerte, que no, yo pensé que me iba a morir. Creo que muchas personas que estuvieron conmigo ese día en Sucot se han de acordar que yo estaba muy mal, pero mal. Yo pensé que me iba a morir. Algo me estaba pasando en el estómago. Así que me llevaron de emergencia para el centro de salud y me pusieron una sonda y me empezaron a poner un medicamento que se llama Sertal. Así que el Sertal es para que me calmara el dolor. Me calmó el dolor, pero inmediatamente la opción es inmediatamente para el hospital. Vete a hacer un ultrasonido. ¿Por qué? Porque posiblemente tengas problemas con la vesícula o posiblemente el problema que era que se me iba a reventar. ¿Se acuerdan? El apéndice. Se están acordando por ahí. El apéndice. ¿Qué es lo que pasaba? El Sertal me quitaba el dolor y no me daba cuenta que posiblemente mi apéndice iba a reventarse o iba a tener un problema con el tema de la vesícula. Entonces yo tenía que hacerme el examen porque puede ser que el dolor, ya se me fue el dolor, porque el medicamento que me habían puesto me había quitado el dolor. Pero si yo no me hacía un ultrasonido para saber si el problema que yo tenía era realmente un problema de la vesícula o de apéndice o apendicitis, entonces ahí iba a ser el problema, porque si se reventaba me moría. Entonces el dolor, esto es lo que quiero enseñarle, el dolor no es malo y el dolor lo produce muchas veces el pecado. Por favor, abra su mente lo que le voy a enseñar. El dolor lo produce el pecado. Mientras usted esté pasando el dolor por el pecado, hay una alarma. Ese pecado y ese dolor es una alarma que le está activando a usted y le está diciendo: ve, porque tienes un problema serio adentro y no te das cuenta. Si una persona no le pega dolor, si una persona no siente dolor, es una persona que se puede morir y no saber por qué, de qué murió. Se le revienta una vesícula, se le revienta una apendicitis, lo que usted quiera. Entonces, ¿es malo el dolor? No, es una alarma. El dolor no es malo, es una alarma. Y se los he dicho muchas veces, ¿la fiebre es mala? No, es una alarma. Te da dolor, pero te está diciendo que hay un problema en el cuerpo. Hay algo que está originando ese dolor. Así que el pecado, esto lo digo yo, no es malo. El pecado
es una alarma, es un dolor, porque el pecado trae dolor y usted lo sabe. Es un dolor que me está activando y que me está diciendo que hay algo que tengo que hacer, un examen ultrasonido en mí para saber qué es lo que no está trabajando bien y que está en secreto. O sea, otra vez, hay ciertas enfermedades en el cuerpo humano que están en secreto, que solamente se sabe que usted tiene ese problema por el dolor que le está apareciendo. Hay personas que tienen cáncer y si no es por el dolor, no se hacen un examen. De esa misma manera es como funciona nuestra vida. No se debe de quitar solamente el dolor, el pecado. Hay que ir dentro de nosotros para saber qué es lo que lo está originando. Hay que hacer un ultrasonido. Por eso comencé con la anécdota de las que yo le hablaba, que lo importante al final es que nos enseñen a pensar. Lo importante es que nos enseñaron a pensar. Y yo soy de ese tipo de personas que me enseñaron a pensar. Soy del tipo de persona que aprendió a darse cuenta que mi verdad va a seguir siendo la misma hasta que aparezca lo correcto. Así que piense, por favor. Creo que llegó el tiempo para darnos cuenta o para entender que todo tiene un plan y que todo tiene un propósito. Este mes número 11 nos deja un mensaje. Canaliza, escucha bien por favor este mensaje. Canaliza positivamente el dolor y la alegría de tu pasado. Son la oportunidad que Yahú te está brindando para que poseas tu tierra. En ella fluye leche y miel. Quiero repetirlo. Canaliza positivamente, o sea, que sea positivo todo el dolor, estas 42 etapas de su vida. Canaliza positivamente el dolor y la alegría, todo lo de su pasado. ¿Por qué? Porque estas son la oportunidad que Yahú nos está brindando para que podamos poseer la tierra, porque en ella fluye leche y miel. Eso es la parte importante, que en la tierra prometida fluye leche y miel. Hay personas que entraron a la tierra prometida pero amargados. Hay personas que están entrando a la tierra prometida pero llenos de tonterías, porque alcanzaron metas pero no propósitos. Y esas personas que alcanzaron metas pero no propósitos entraron a la tierra prometida amargados, y la tierra prometida se convirtió en un desierto más. No crea usted que todas las personas que entraron a la tierra prometida entraron a la tierra que fluye leche y miel. No. Hubo dos tipos de personas, porque en Shittim, en la última, en la número 42, en la última etapa, decidieron entrar con las tonterías y con la amargura que les produjo el desierto. Y otros decidieron en Shittim que todo lo que había pasado en su vida, mal o bueno, era positivo y que eran experiencias buenas que se le habían presentado la oportunidad Yahú para poder crecer y ser personas diferentes. Shittim es el lugar de la decisión. Posiblemente hoy es el día para comenzar a sanar, porque el desierto no fue para sanar. El desierto fue para que el dolor que pasamos, esa fiebre que pasamos, nos dijera de qué estamos padeciendo. Hoy en Shittim estamos descubriendo de qué estamos padeciendo. Posiblemente estamos padeciendo de un problema físico, problema mental, problema emocional o un problema espiritual. Pero que uno de esos cuatro tiene de todo, sí. O que usted tiene uno de esos cuatro, sí. Deténgase hoy en Shittim, porque el desierto no fue para sanar. El desierto fue el diagnóstico
para que usted sepa hoy de qué está padeciendo. Y a partir de hoy, de Shittim, comienza el proceso de sanidad. Entre Shittim, porque todavía falta guerrear. Escúcheme, en Jericó. En Jericó falta la guerra. Y esta es, pero va usted a una guerra donde usted ya sabe que va ganada porque usted ya sabe de qué padece. Ya usted sabe que tiene un problema físico, mental, emocional, espiritual. Bueno, la guerra ahí, en Jericó, ese es el lugar de la guerra. Pero eso es cuando usted entiende que usted viene positivo o viene negativo. O usted convierte las 42 etapas en algo positivo, algo bueno, o usted convierte las 42 etapas en una porquería en su vida. Y si usted va a la guerra con esa porquería, si usted va a esa guerra con esa porquería de su vida, usted no va a hacer que los muros que están dentro de usted caigan, porque los muros no están afuera, los muros están adentro. Esos muros tienen que caer, pero hoy deténgase en Shittim y diga: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Para que pueda alcanzar usted la plenitud. Y sí se puede, yo digo que sí se puede. Se nos está dando la oportunidad hoy en Shittim de calcular y de poder revisar qué es lo que ha pasado en su vida. Que Jesús los bendiga, que Jesús los guarde, que Jesús haga resplandecer su rostro sobre usted, que Jesús se incline favorablemente a usted, que Él pueda darle paz. Y barejeja Yahu beishmereja, yaer Yahu panabeleja bikuneja, Isa Yahu panabeleja beasemleja. Shalom.